Pues sumamos una reacción más a lo ocurrido ayer en el Congreso con Victoria Rosell, que es la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Buenos días. Hola, muy buenos días. Su opinión sobre los ataques de Vox a la ministra Montero. Pues que estoy muy preocupada con la violencia contra las mujeres. Mañana es 25N y si ya no disfrazamos la violencia machista de conflictos de pareja ni los asesinatos de mujeres, de crimen pasional, no disfracemos tampoco la violencia política de bronca en el Congreso ni de patio de colegio, porque es mucho más. No es solo indecencia, que lo es violencia. Usted lleva un par de semanas dando entrevistas, ruedas de prensa, en las que ha tenido que hablar y mucho sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Con la perspectiva de estas 2 semanas, ¿cree que podrían haber hecho algo distinto para evitar todo lo que ha ocurrido? Quizás más pedagogía, pero de contenido de la ley, de contenido legal, de contenido político, creo que estas 2 semanas nos están dando la razón a todo lo que dijimos el primer día. Pero no porque seamos más listas que nadie, sino porque llevamos 10 años con esta ley en la cabeza y más de 2 años con esta ley en trámite. Entonces, ha habido un debate absolutamente secundario, sacado de madre y causando una alarma y un terror sexual a las mujeres y utilizando a las víctimas por parte de quienes nunca las han defendido, que sinceramente era muy difícil de intentar contrarrestar. ¿Se imaginan un médico que investiga un remedio para llevar a cabo las operaciones con menos riesgo para los pacientes, con mucho mejor bienestar, con más protección, y al que en 4 operaciones, 4 que tienen malos resultados, que no sabe qué parte de culpa corresponde a los que estaban en ese quirófano, qué parte a las condiciones previas del paciente, etcétera, que esos 4 casos lleve a que alguien que lo ha hecho todo por curar a pacientes le acaben llamando asesino? ¿Están llamando a las políticas que defendemos igualdad pederastas? Los que nunca se preocuparon de la pederastia, ni siquiera masiva, la de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro, los cambios de marco son muy complicados de contrarrestar cuando tienes a todos los medios alertados con 4 casos que no minimizo en absoluto, pero que las 2 sentencias que hemos podido leer completas contienen, en nuestra opinión, errores garrafales de agresiones tratadas como abuso y penadas siempre con el mínimo posible de la ley. Dice usted que faltó pedagogía. ¿Con quién? Digo, como posible error de una ley que va a proteger mucho más a las mujeres, hoy lo dice Teresa Peramato, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, que es la máxima autoridad en nuestro país en violencia de género en el ámbito judicial, lo dicen otros presidentes de tribunales. Al final es difícil explicar cómo un sistema mucho mejor que el sistema anterior, esto lo dice también la fiscal de Sala hoy en la entrevista, un sistema mucho mejor y mucho más protector que la ley anterior encaja con una mala ley que nunca nos ha protegido a las mujeres respecto de la violencia sexual, y un encaje que se tiene que realizar en estas 2-3 semanas en las que va a haber alguna revisión de sentencia y sin duda recursos contra esas revisiones y sin duda correcciones de esas revisiones. Porque yo el único caso que conozco de excarcelación de verdad es un error garrafal de un señor que cometió al menos 2 violaciones y 2 abusos. ¿Porque lo tienen cuantificado? ¿Sabe cuántas excarcelaciones ha habido en estas semanas de aplicación de la ley? ¿Sabe cuántos casos ha habido reducción de pena? ¿En cuáles no? Vale, las que nos informa, porque lamentablemente el Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio, no nos está dando todavía, no sé si lo hará, estos datos de revisión de violencias sexuales, y lo sabemos por los medios, por este alarmismo que se ha creado, vamos siguiéndolo y al final son 11 revisiones, 5 o 6 excarcelaciones y cientos, que serán miles, que si se piden más, de denegaciones. Ha habido reuniones de unificación de criterios muy deseables, porque claro, la judicatura que se contradice crea mucha inseguridad jurídica, no la ley, la aplicación de la ley, crea mucha inseguridad jurídica. ¿Y cómo se evita? Hombre, haciendo las reuniones quizás de criterios antes de tener varias sentencias en tu propio tribunal, una de ellas excarcelando, en el caso de la Audiencia de Madrid, que la ha convocado para mañana. La ley está publicada desde el 7 de septiembre, pero si recuerdan, por una vocal pasó del Senado al Congreso sin más posibilidad de enmienda, porque era solo esa la enmienda presentada, y entonces ha estado el texto de la ley, salvo una vocal, julio, agosto, septiembre, y el 7 de octubre entra en vigor. Bien, pues creo que igual que nosotras tenemos toda la ley en la cabeza,
creo que los operadores jurídicos pues, sin duda han actuado con algo de precipitación y algo de improvisación. Ahora, queremos lanzar un mensaje de calma, de que esto es verdad que 4 o esas 6 víctimas de excarcelados, creemos que indebidamente, pueden lógicamente sentirse mal frente a toda la correcta aplicación de esta ley, pero fíjese lo que dice hoy la fiscal de Sala de Violencia de Género. Los casos posteriores al 7 de octubre, y esto es un mensaje claro a las mujeres y niñas y niños de este país, todos los hechos posteriores al 7 de octubre van a ser juzgados y protegidos y reparados con una ley muchísimo mejor que la anterior. Antes solo teníamos el Código Penal y no era un buen sistema. Los casos anteriores, dice la señora Peramato, la fiscal de Sala, los estamos calificando los fiscales conforme a la ley anterior porque es mucho más beneficiosa para el reo que la ley posterior. Aquí hay una contradicción evidente con sentencias que de verdad creemos que se han precipitado al aplicar automáticamente los mínimos sin mirar el contenido de los artículos más allá de la pena y que sin duda, apelando a la calma, al decreto del fiscal general del Estado, que es el único que habla en común, no caso por caso, que es muy difícil de extrapolar, y en su día a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin duda imperarán los derechos de las mujeres y el Estado de Derecho. Porque ustedes, ¿qué esperan que decida el Supremo? Bueno, es delicado a un miembro del Gobierno, aunque sea de tercera línea, preguntarle qué espera de los tribunales. Y porque nunca se debe leer como pasa en otros escenarios, bueno, sobre todo cuando gobierna la derecha, como presiona a los tribunales. Pero sí creo que puedo contestar, cumpliendo mis deberes, que mantener su propia jurisprudencia. Y su propia jurisprudencia es clarísima para las revisiones de sentencias firmes, que han sucedido decenas de veces, que ha habido decenas de revisiones de nuestro Código Penal en estos 40 años de democracia, que la norma general es clarísima. Si la pena impuesta es imponible con la ley posterior, no se revisa a la baja. Es imponible con la ley posterior, no se revisa. Y eso es lo que hemos dicho cuando han dicho el Consejo General del Poder Judicial lo advirtió. Mentira, mentira, simplemente falso. El Consejo General del Poder Judicial precisamente quizá dijo lo contrario. Dijo, cuidado, no bajen los máximos para no correr riesgo de revisión de condenas. Luego, a sensu contrario, estaba indicando que por bajar un poco los mínimos para contener más conductas penadas en toda esa proporcionalidad de condenas, no era previsible que ningún juez ni ningún tribunal bajara una condena. No era previsible. Y esto pasó por Consejo Fiscal. Pero ha ocurrido, aunque nadie lo advirtió, como usted dice... Le pongo de nuevo el ejemplo del médico. Ocurrido. Si hay un error judicial, creo que es muy engañoso mirar al Gobierno. Los jueces tenemos tanto poder como responsabilidad. Si tú has... que habrá casos en los que esto se vea así, y lo dice también hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Creo que ha habido, con todo el respeto a la Audiencia Provincial de Madrid, algunos casos que es que yo... Es lamentable, pero entiendo que se respeta más esta opinión si la pongo en boca del presidente de La Rioja que si la digo yo, que ya la he dicho antes. Pero con todo el respeto a la Audiencia Provincial de Madrid, creo que en el caso del profesor que han excarcelado es un caso de grave error jurídico. Bueno, hay expectación para ver qué decide el Supremo. En el supuesto caso que el Supremo dé la razón a los jueces que han reducido las penas, ¿qué van a hacer? El único plan B posible es aplicar la ley con unidad de criterio. Y eso no está pasando ahora. Yo no creo que el Tribunal Supremo, no puedo pensar en la hipótesis de que el Tribunal Supremo, solo y exclusivamente en este caso, en esta ley protectora de las mujeres, se aparte de su propia jurisprudencia. Me parece una hipótesis que además desde el Gobierno y no se debe contemplar. Porque esperando a al único otro actor, digamos, dentro de los operadores jurídicos que puede hablar en general y mandar una instrucción o un decreto a todas las fiscalías, ya ha mantenido el criterio anterior. Me parece que no debemos sembrar aún más inseguridad jurídica contemplando la hipótesis de que el Tribunal Supremo sea parte de una jurisprudencia muy consolidada sobre derecho transitorio que puede contemplar alguna excepción, pero ojo también con que no considerar jurisprudencia del Supremo a la primera sentencia que dicte después de esta semana de alarma.
que probablemente será en un caso abierto, digo, no es lenguaje judicial, para que se me entienda, en un caso pendiente de recurso de casación. Hay que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la revisión de sentencias firmes, que en principio son intangibles e intocables, conforme a esta nueva ley. No confundamos tampoco, porque hay gente que está diciendo que el 29 de noviembre se pronuncia sobre la Arandina, que es un caso en casación. Tiene mucho más arbitrio judicial un caso abierto en casación que un caso tan cerrado en revisión. ¿Y eso hay previsión de cuándo va a ocurrir? Lo siento, pero eso no. Yo creo que habrá que esperar unos meses. Eso pregúntenselo al Supremo, porque con la carga de trabajo que hay en los tribunales y en el Supremo, la verdad es que no puedo hacer una profecía en ese sentido. Hablamos ya del 25 de noviembre, del día de mañana, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En España llevamos, según el cómputo que ustedes han publicado, 38 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2022. La pregunta que voy a hacer se la han hecho ya muchísimas veces. ¿Qué más se puede hacer para terminar con esto? Pues se puede seguir con políticas de igualdad y contra la violencia de género. Es decir, ¿qué no se ha hecho hasta ahora y se puede hacer para terminar con esto? Por ejemplo, una ley que equipare la protección de la violencia sexual y de todas las violencias contra las mujeres a la protección que teníamos solo cuando nos agredía nuestro marido o nuestra pareja o expareja. Esto nos lo habían dicho todos los convenios internacionales, o sea, todos los expertos internacionales, el GREVIO, el grupo de expertas del Consejo de Europa que vela por la aplicación del Convenio de Estambul, del Consejo de Europa de 2011, que España asumió en 2014, nos decía prácticamente todo el mundo: tenéis una ley referente, la Ley Orgánica 1/2004, que por cierto tuvo tantas resistencias de la derecha parlamentaria, de la derecha extraparlamentaria, la judicial y la mediática, como esta. Más de 100 cuestiones de inconstitucionalidad presentaron los jueces de este país contra esa ley, que es una referencia, y ninguna de estas cuestiones, finalmente hubo mucho ruido mediático, pero ninguna prosperó. La ley era constitucional. Entonces, entre otras cosas, realizar mejores leyes y, una vez terminado el periodo legislativo, realizar mejores políticas, porque este año, con las 38 mujeres asesinadas a 25 de noviembre, es el mínimo histórico desde que computamos. Cuando empezamos el cómputo en 2003, había años de 76 y 63 víctimas. No podemos ser complacientes con 38 mujeres asesinadas encima de la mesa, pero reconozcamos que hay 40 mujeres asesinadas menos casi anualmente que esos primeros años. Luego, las políticas que protegen esas que reciben tantos ataques funcionan, invertir recursos en las mujeres funcionan. Y aunque parezca un mensaje contra mí misma, digamos, tirar piedras contra mi propio tejado, además esas asesinadas son la punta del iceberg. Lo que estamos viendo es una bolsa de violencia oculta, que en violencia sexual, según la macroencuesta, es el 92%. Cuando hablamos de sentencias, hablamos de las pocas mujeres que han llegado a tener sentencia condenatoria contra su agresor, del 8% que denuncia y el 92% que, reconociendo que ha sufrido alguna violencia sexual en su vida, según la macroencuesta de 2019 y los datos oficiales, no denuncia. Según el Ministerio del Interior, que lo consulté ayer, 17.000 delitos sexuales en 2021. De ellos, la policía da por esclarecidos, por resueltos a nivel policial, que te presentan un atestado con un presunto culpable o un presunto inocente, pero que ya está esclarecido el crimen, con unas condiciones, etcétera. Te presentan lo que la policía considera que es el culpable y, por lo tanto, crimen esclarecido, en 13.000 casos. Y te vas a los datos del Consejo General del Poder Judicial y tienen por todos los delitos sexuales el año pasado 3.900 sentencias. Se nos han quedado por el camino 10.000 de las pocas que han denunciado. Este es el iceberg de la violencia de género. Claro, es lo que iba a decir. Lo importante es denunciar, y para denunciar lo importante es concienciar. Y para eso sirven jornadas como las que se celebran mañana, 25 de noviembre. ¿Qué actos han preparado para conmemorar este Día contra la Violencia de las Lo importante mujeres? es denunciar y proteger sin denuncia a las que no están en condiciones de denunciar. No te corrijo, te apostillo que para nosotras es, porque lo fue en género con toda claridad, muy importante acoger a todas esas mujeres que, por las circunstancias que sean, no están en esas condiciones. Y mañana, efectivamente, el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, bueno, el Gobierno va a celebrar un acto oficial en el Reina Sofía y en
espacio vamos a reconocer el trabajo. No es un día, evidentemente, de celebración ni de fiestas, pero sí se reconoce el trabajo de todas esas mujeres y algunos hombres, como hemos dicho en la campaña de este año, que día tras día trabajan por la concienciación, por la educación, por la sensibilización, por la cultura, por la justicia feminista, por toda una vida de compromiso contra las violencias machistas y por la igualdad. Es un acto de encuentro, de sensibilización y, a su vez, en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno también se reconoce a quienes territorialmente en cada una de las provincias personifican esta lucha para seguir avanzando, y más en tiempos tan oscuros y tan preocupantes como este. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, gracias por acompañarnos esta mañana en el canal 24 Horas. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días y que vaya muy bien mañana, día 25. Seguro que sí. Gracias a la Buenos televisión días. pública. Gracias.